Un saludo fraternal a los hermanos de la Iglesia Una en Cristo y un saludo también a nuestros hermanos que están en el exterior. Que Dios los bendiga. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta hora te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por la salud, te damos gracias por respirar. Y gracias Espíritu Santo por enseñarnos y guiarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, permítanme un comentario. Primeramente le doy gracias a Dios y al pastor Ignacio por la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios. Y también quisiera comunicarles algo. Estoy muy contento de estar aquí en la Iglesia Gilgal, porque en esta Iglesia Gilgal, en el año 2008, llegamos mi esposa y yo, y recibimos al Señor, hicimos la oración de fe con el pastor John Freddy, y también nos bautizamos con el pastor Cárdenas. Y bueno, aquí fue donde empezamos ese largo camino del Evangelio. Y recuerden que no es fácil. No es fácil porque el Señor empieza a tratar con uno, a quitar ciertas cosas que trae uno, como decía un pastor, un bacalao podrido, ¿no? Y vas desprendiéndote de él y las cargas van empezando a fluir y te sientes cada día mejor. Y como dije antes, este camino es largo, es muy angosto, pero es un buen camino, que a la larga eso es lo que nos edifique a nosotros como cristianos, ¿no? Y bueno, y en esta hermosa mañana tarde estaremos nuevamente con el capítulo 3. En el capítulo 3, en versículo 12, de 13 al 22. Y estaré leyendo en la versión Biblia de las Américas. El tema se llama someternos a la voluntad de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. En el contexto, hermano, Dios siempre ha querido que tengamos buena relación entre nosotros. Pero verdaderamente lo que primero tenemos que hacer es tener una buena relación con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, Él nos protegerá. ¿Quién podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño? Es la condición de la gran promesa de Dios. Sí. Y entender que todo creyente tiene la obligación de escudriñar, leer la palabra, porque la palabra de Dios ilumina al hombre y le hace comprender la locura y maldad de su vida. Cuando obedeces la palabra hay arrepentimiento y permaneces en Cristo. Y eres limpio por la palabra que oyes. Y esta limpieza debe continuar durante toda la vida del creyente, para no caminar a ciegas, a tientas, inmerso en la duda y la incredulidad. La palabra nos hace sabios.
para la salvación por la fe en Jesucristo, sin pretender ser mejor o el más justo que otros hermanos. Tenemos que ser humildes y tolerantes para tener la capacidad de defender el Evangelio y actuar en el amor de Dios. No podemos ser devotos de lo que otras personas digan, porque la justicia de Cristo prevalecerá siempre, porque se comprobará lo equivocado que están los que falsamente nos acusan. Hermano, siempre el Señor nos manda que hagamos su voluntad. A veces tenemos que llevar con paciencia las dificultades de la vida, y esto nos hace hacer la voluntad de Dios por obediencia. Hay ejemplos en la Biblia, como en el caso de Job, Elías, José. Ellos hicieron la voluntad de Dios. Recordemos, Jesús hizo la voluntad del Padre. Pero a veces la pérdida de un ser querido, puede ser la esposa, el esposo, y en mi caso a mi hijo, que hace 5 años lo perdí en un accidente de tránsito, nos lleva a pensar, nos lleva a pensar que Dios tiene la culpa, y podemos desviar el concepto de hacer la voluntad de Dios, porque no solamente le decimos a Dios por qué, sino también le reclamamos, lo acusamos, ¿por qué tú no hiciste nada por hacer esto o aquello? Y realmente no es así. Simplemente el hecho es que por lo menos tengamos, como dice al principio, paciencia y obediencia para hacer la voluntad de Dios. Porque es difícil perder un ser querido, y nos conlleva a que nos desviemos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Por otra parte, llamó mi atención el hecho de que desde el comienzo de la vida terrenal de Jesús, Él siempre tuvo una estrecha relación con el Espíritu Santo. Y tanto es así que el apóstol Pablo lo llama Espíritu vivificante. Y esto no quiere decir que Jesús es el Espíritu Santo, sino que da su Espíritu y por medio de Él ejecuta su omnipresencia. Podemos leer Romanos 8 en general, y ahí nos aclarará un poco más el concepto. Jesús no tuvo pecado. Él fue justo, noble, sabio, fue el Cordero perfecto y el puente para llevarnos a la presencia de Dios. Jesús muere como hombre físicamente, pero no murió espiritualmente, y fue resucitado de la muerte por el Espíritu Santo. Amén. En este mundo lleno de tanta maldad y de tantas entes espirituales, vemos cómo los teólogos mismos, los doctos en la materia, en la palabra de Dios, ellos dicen que el versículo 19 y 20 son difíciles de interpretar. Pero yo les voy a decir algo. Dios es un Dios justo y permitió a su Hijo predicar a los espíritus encarcelados en las profundidades de la tierra. Estos espíritus no eran buenos porque habían pecado. Hay algunas versiones que lo llaman ángeles caídos. Y ellos estaban en absoluta oscuridad y soledad, esperando el juicio del gran día. Estos espíritus encarcelados venían de los tiempos de Noé, y podemos ver en la cita segunda de Pedro, capítulo 2 y 4, el capítulo 2, versículo 4, o tiempos pasados, antes del diluvio, o en tiempos de Noé, que era justo. Él fue escogido como instrumento de salvación por ser varón perfecto en su generación. Y Dios le dio la encomienda, o digamos así, le dio los planos de cómo hacer el arca. Y esto está en Génesis capítulo 6, versículo 14. Hermanos, el diluvio ofrecía una nueva esperanza de vida y un nuevo principio. El arrepentimiento, que era el llamado de Noé, no fue escuchado. Fueron sordos a este llamado. Y dice la Biblia, solamente se salvaron 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus 3 hijos. Y lógico, también entraron los animales. Y los que no se salvaron eran hombres pervertidos, corrompidos, dice la Biblia. Aunque las 8 personas que estaban dentro del arca se salvaron, porque era el propósito de Dios. Y con Noé. Y el agua significaba la limpieza
de toda suciedad. Podemos notar el simbolismo del bautismo, aunque no eran salvos del pecado. Hermanos, Dios siempre deja un remanente, porque donde hay justicia, hay salvación. Recordemos que se salvaron Noé, su esposa y sus hijos, y sus nueras. Y si recordamos más el tiempo de Sodoma y Gomorra, vemos que Lot se salvó con sus 2 hijas, porque su esposa ya sabemos lo que le pasó por desobediente. A pesar de que la mano de Dios estaba con Noé y su familia, más adelante repitieron lo que habían dejado atrás. Recordemos la actitud de Can, el hijo de Noé, cuando Noé, valga la redundancia, se embriagó. Y esto es la consecuencia del pecado, porque el pecado es una sublevación a las leyes de Dios. Es un acto de la voluntad del hombre, como separación de Dios, y se convierte en estado pecaminoso. Y esto produce una consecuencia doble. El pecador se acarrea el mal para sí. ¿Por qué? Porque por sus acciones incurre en la culpabilidad ante Dios. El bautismo es la puerta de entrada a la comunidad del nuevo pacto, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que permita a los que pasan por ella experimentar los beneficios de ese pacto. Recordemos que el bautismo con agua es un acto de fe. Muero para el mundo, ahora vivo para Cristo. Y por la fe en Jesucristo, ahora tenemos un mejor pensamiento de lo que es Él en nuestras vidas. Y para nosotros, los creyentes, hemos resucitado con Cristo en una vida nueva. Podemos verlo en Romanos 6. Siempre tenemos que exaltar a Cristo. Jesucristo está a la diestra del Padre. Cumplió los propósitos del Padre y fue aceptado por Él. Y todos los ángeles, autoridad, potestades, sean santos o impíos. Porque en la cruz del Calvario se cumplió todo lo establecido. Y Él sufrió hambre, sed, humillación, cansancio. Y en la angustia respondió con voluntad férrea. Desde que comenzó su actividad, no usó su poder para fines egoístas. Porque Él no vino a ser servido, sino vino a servir. No se desvió de su misión, del plan de su Padre, que le había encomendado. Predicó como nadie más el amor al prójimo y a los enemigos. Vivió como hombre entre los hombres. Experimentó las limitaciones humanas, sin cometer pecado. Conoció la tentación y la angustia en la oración. El Señor es exaltado como recompensa a la obediencia hasta la muerte. Dios siempre termina lo que comienza, y la espera nos ayuda a echar raíces y fundamentos en Él. Y por último, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, la actitud que debe prevalecer en nosotros es la siguiente: no lo que quiero, sino lo que Él quiere. Quizás nosotros deseamos tener un don espectacular. Es posible que el Señor decida otra cosa. Amén. Dios nos bendiga. Y por último, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, la actitud que debe prevalecer en nosotros es la siguiente: no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Quizás nosotros deseamos un don espectacular. Es posible que el Señor decida otra cosa. Amén. Bueno, hermanos, los esperamos la próxima semana para seguir escudriñando y aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, que Dios nos bendiga y bendiga a Venezuela.